Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con estas palabras de Efesios capítulo 6 versículo 12, se nos revela la verdadera naturaleza de nuestra batalla. Ahora, adentrémonos en uno de los secretos más enigmáticos de la Biblia. ¿Por qué Satanás tomó el cuerpo de Moisés? Desde tiempos antiguos, la figura de Moisés ha sido central en la narrativa bíblica, no solo por su papel como líder del pueblo de Israel, sino también por los misterios que rodean su vida y muerte. La Biblia nos cuenta en Deuteronomio capítulo 34 versículo del 5 al 6 que Moisés murió en la tierra de Moab y que Dios mismo lo enterró, pero nadie sabe hasta hoy dónde está su sepulcro. Sin embargo, el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, arroja una luz inquietante sobre este misterio. En Judas capítulo 1 versículo 9, se menciona una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Este breve pero significativo pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre las razones detrás de este evento sobrenatural. Para entender por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, debemos considerar la importancia simbólica y espiritual de Moisés en la historia de la redención. Moisés no solo fue un líder, sino también el dador de la ley, el hombre a través del cual Dios reveló su voluntad al pueblo de Israel. En este contexto, su cuerpo podía tener un valor estratégico para las fuerzas del mal. Imaginemos el poder que tendría Satanás si lograra profanar el cuerpo de uno de los más grandes profetas de Dios. No se trata solo de un acto de venganza, sino de un intento de desestabilizar la fe del pueblo de Israel. Moisés era un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo, y cualquier manipulación de su cuerpo podría sembrar dudas y desconfianza. Pero hay más. La disputa sobre el cuerpo de Moisés también podría estar relacionada con la resurrección y la vida eterna. La Biblia habla en varias ocasiones de la resurrección de los muertos, y Moisés, siendo una figura tan prominente, tendría un papel significativo en este contexto. Satanás, al intentar tomar posesión de su cuerpo, podría estar tratando de impedir el plan divino de la resurrección y la victoria final sobre la muerte. La intervención del arcángel Miguel es crucial en esta narrativa. Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es el protector de Israel y el líder de los ejércitos celestiales. Su enfrentamiento con Satanás muestra la gravedad de la situación. No es solo una batalla física, sino una lucha espiritual de magnitudes cósmicas. Este evento nos recuerda que las fuerzas del mal están constantemente buscando maneras de desviar, confundir y destruir los planes de Dios. Sin embargo, también nos muestra que Dios siempre tiene sus defensores, sus ángeles, luchando a favor de su pueblo y protegiendo lo que es sagrado. La batalla por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de la importancia de cada detalle en el plan divino y de cómo, a pesar de los intentos del enemigo, la voluntad de Dios prevalece. A medida que profundizamos en estos secretos bíblicos, se nos revela una mayor comprensión de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor y de la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe. En las próximas partes, exploraremos más a fondo las implicaciones de este evento y cómo se conecta con otros misterios bíblicos. Analizaremos el simbolismo detrás de la figura de Moisés y cómo su legado continúa impactando nuestra comprensión de la fe y la redención. El episodio de la disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás nos obliga a considerar varias dimensiones de la realidad espiritual. Para entender mejor este acontecimiento, debemos profundizar en el simbolismo y el significado de Moisés en la historia bíblica. Moisés no solo es una figura central en el Antiguo Testamento, su vida y legado tienen repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este acto de liberación es una representación poderosa de la redención que Dios ofrece a su pueblo. La Pascua, el evento que marca la salida de Egipto, se convierte en un símbolo recurrente de salvación y esperanza. Moisés, al ser el líder de esta liberación, se convierte en un precursor de Cristo, el libertador definitivo. El cuerpo de Moisés, por lo tanto, no es solo un cuerpo, es un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Si Satanás hubiera conseguido hacerse con él, podría haber intentado utilizarlo para desacreditar la obra de Dios. Pero,
¿Por qué este interés tan particular en el cuerpo de un profeta muerto? Para entenderlo, debemos analizar el contexto espiritual de la época. En el mundo antiguo, los cuerpos de los líderes religiosos y profetas eran vistos como objetos de gran poder. Se creía que podían otorgar bendiciones, protección y hasta milagros. Profanar o manipular el cuerpo de Moisés habría sido un golpe devastador para la fe de los israelitas. Satanás, en su constante intento de socavar la obra de Dios, habría querido utilizar el cuerpo de Moisés como un trofeo para sembrar confusión y desmoralización. Pero la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos habla de un conflicto más amplio entre las fuerzas del bien y del mal. Este no es un simple enfrentamiento físico, sino una batalla espiritual de enormes proporciones. El hecho de que el arcángel Miguel, uno de los más poderosos y altos servidores de Dios, se involucre directamente, subraya la importancia de esta contienda. La intervención de Miguel es una declaración de que Dios no permitirá que sus santos sean profanados. Moisés, como símbolo de la ley y de la alianza divina, debía permanecer intacto. Esta defensa divina es un recordatorio constante de que Dios protege a los suyos y de que, a pesar de los intentos de Satanás, la voluntad divina prevalece. Este episodio también abre una ventana a la comprensión de la guerra espiritual. La Biblia nos dice que estamos en constante lucha contra las fuerzas espirituales de maldad. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un ejemplo claro de cómo estas fuerzas intentan interferir en el plan de Dios. Pero, al mismo tiempo, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la protección que ofrece a su pueblo. En el ámbito de la resurrección, el cuerpo de Moisés puede tener un significado adicional. La Biblia nos habla de la resurrección de los muertos en los últimos tiempos, y Moisés, como figura prominente, tiene un papel en esta narrativa. Satanás, al intentar tomar su cuerpo, podría haber querido impedir esta resurrección y el cumplimiento del plan divino de redención y vida eterna. La defensa de Moisés por parte del arcángel Miguel es un recordatorio de la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque Satanás intenta constantemente desviar y destruir, los planes de Dios son infalibles. Esta historia nos inspira a mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios está en control y que, a pesar de las pruebas y ataques, su voluntad prevalecerá. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un acontecimiento de gran significado espiritual. Nos invita a reflexionar sobre la protección divina, la importancia de los símbolos sagrados y la constante batalla entre el bien y el mal. A medida que exploramos estos secretos bíblicos, encontramos un mayor entendimiento de la profundidad y la complejidad de la obra de Dios en nuestras vidas. El misterio en torno al cuerpo de Moisés y la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y la manera en que Dios protege y honra a sus siervos fieles. Moisés fue no solo un líder político y militar, sino también un profeta y un intercesor entre Dios y su pueblo. Su vida estuvo marcada por momentos de profunda conexión con lo divino, lo que le confirió una autoridad espiritual única. Uno de los aspectos más fascinantes de Moisés es su relación directa y personal con Dios. En Éxodo capítulo 33 versículo 11, se nos dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta intimidad con Dios no solo le otorgó sabiduría y fortaleza, sino que también lo transformó en un símbolo viviente de la presencia y la guía divina entre los israelitas. Cualquier intento de Satanás por profanar su cuerpo podría interpretarse como un ataque directo a esa relación especial y a la confianza del pueblo en la dirección divina. La propia muerte de Moisés es un evento rodeado de misterio y reverencia. En Deuteronomio capítulo 34 versículo del 5 al 6, se describe cómo murió en la tierra de Moab, y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Este acto de Dios no solo muestra el honor y el respeto hacia su siervo, sino también una protección especial para su cuerpo. Mantener su lugar de entierro oculto impidió cualquier intento de idolatría o profanación. Dios, al cuidar de Moisés hasta en la muerte, nos muestra que su protección y cuidado no cesan ni siquiera al final de nuestras vidas terrenales. En el contexto de la guerra espiritual, la disputa sobre el cuerpo de Moisés se convierte en un recordatorio de la continua vigilancia y protección divina sobre aquellos que han sido llamados a cumplir su propósito. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás no es simplemente un evento aislado, sino parte de una lucha más amplia que abarca toda la historia de la humanidad.
cada batalla espiritual, cada intento de desviar o destruir el plan de Dios, es contrarrestado por la fidelidad y la intervención divina. Es importante considerar también la figura de Miguel en esta narrativa. Como el líder de los ejércitos celestiales y protector del pueblo de Dios, Miguel representa la fuerza y la justicia divinas. Su papel en la disputa sobre el cuerpo de Moisés subraya la importancia del conflicto y la necesidad de defender lo sagrado. En Daniel capítulo 12 versículo 1, se nos habla de Miguel como el gran príncipe que se levanta para defender a los hijos de su pueblo. Su intervención en este caso es una manifestación de su misión continua de proteger y luchar por la justicia divina. Otro punto a considerar es el simbolismo del cuerpo de Moisés en la teología de la resurrección. Moisés, como uno de los más grandes profetas, tiene un lugar significativo en la expectativa de la vida eterna. La protección de su cuerpo puede interpretarse como una señal de la esperanza en la resurrección y la vida después de la muerte. Satanás, al intentar tomar posesión de su cuerpo, podría estar intentando impedir esta promesa divina, sembrando dudas sobre la resurrección y la fidelidad de Dios. La narrativa de la disputa también nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos y ataques espirituales, no estamos solos. Dios envía a sus ángeles y utiliza su poder para protegernos y asegurarnos que su propósito se cumpla. Esta protección divina no se limita a figuras históricas como Moisés, sino que se extiende a todos los que confían en él y siguen su camino. El estudio de estos secretos bíblicos y la comprensión de la guerra espiritual nos fortalecen y nos preparan para enfrentar nuestras propias luchas. Al meditar sobre el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés, encontramos una mayor apreciación de la profundidad de la protección y el amor de Dios hacia sus siervos. Nos damos cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros y en las batallas más difíciles, Dios está presente, guiándonos y defendiéndonos. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos lleva a examinar otro aspecto crítico: la naturaleza del poder y la autoridad espiritual en el contexto bíblico. Moisés no solo fue un líder, fue un representante directo de la voluntad divina. Su vida y obra fueron una manifestación tangible del poder de Dios operando en el mundo. Este poder y autoridad espiritual no terminan con la muerte física, lo que explica en parte el interés de Satanás por su cuerpo. Consideremos la importancia de Moisés en la tradición judía y cristiana. Él fue el mediador de la ley, el instrumento a través del cual Dios estableció un pacto con Israel. La ley, dada en el monte Sinaí, no solo guió al pueblo en su conducta moral y espiritual, sino que también fue una revelación directa del carácter de Dios. Moisés, como el dador de la ley, encarnaba esta revelación y autoridad. Cualquier intento de deshonrar su cuerpo podría ser visto como un intento de deshonrar la propia ley de Dios. Además, Moisés tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios de una manera que pocos otros experimentaron. En el monte Sinaí, Moisés se encontró cara a cara con Dios y recibió directamente las tablas de la ley. Esta cercanía a lo divino impregnó a Moisés de una santidad especial. Su cuerpo, por lo tanto, no era simplemente un cuerpo humano, era el cuerpo de alguien que había estado en la presencia directa de Dios. Esta santidad es lo que Satanás buscaba profanar, intentando desestabilizar la relación sagrada entre Dios y su pueblo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con estas palabras de Efesios capítulo 6 versículo 12, se nos revela la verdadera naturaleza de nuestra batalla. Ahora, adentrémonos en uno de los secretos más enigmáticos de la Biblia. ¿Por qué Satanás tomó el cuerpo de Moisés? Desde tiempos antiguos, la figura de Moisés ha sido central en la narrativa bíblica, no solo por su papel como líder del pueblo de Israel, sino también por los misterios que rodean su vida y muerte. La Biblia nos cuenta en Deuteronomio capítulo 34 versículo del 5 al 6 que Moisés murió en la tierra de Moab y que Dios mismo lo enterró, pero nadie sabe hasta hoy dónde está su sepulcro. Sin embargo, el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, arroja una luz inquietante sobre este misterio. En Judas capítulo 1 versículo 9, se menciona una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Este breve pero significativo pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre las razones detrás de este evento sobrenatural.
Para entender por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, debemos considerar la importancia simbólica y espiritual de Moisés en la historia de la redención. Moisés no solo fue un líder, sino también el dador de la ley, el hombre a través del cual Dios reveló su voluntad al pueblo de Israel. En este contexto, su cuerpo podía tener un valor estratégico para las fuerzas del mal. Imaginemos el poder que tendría Satanás si lograra profanar el cuerpo de uno de los más grandes profetas de Dios. No se trata solo de un acto de venganza, sino de un intento de desestabilizar la fe del pueblo de Israel. Moisés era un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo, y cualquier manipulación de su cuerpo podría sembrar dudas y desconfianza. Pero hay más. La disputa sobre el cuerpo de Moisés también podría estar relacionada con la resurrección y la vida eterna. La Biblia habla en varias ocasiones de la resurrección de los muertos, y Moisés, siendo una figura tan prominente, tendría un papel significativo en este contexto. Satanás, al intentar tomar posesión de su cuerpo, podría estar tratando de impedir el plan divino de la resurrección y la victoria final sobre la muerte. La intervención del arcángel Miguel es crucial en esta narrativa. Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es el protector de Israel y el líder de los ejércitos celestiales. Su enfrentamiento con Satanás muestra la gravedad de la situación. No es solo una batalla física, sino una lucha espiritual de magnitudes cósmicas. Este evento nos recuerda que las fuerzas del mal están constantemente buscando maneras de desviar, confundir y destruir los planes de Dios. Sin embargo, también nos muestra que Dios siempre tiene sus defensores, sus ángeles, luchando a favor de su pueblo y protegiendo lo que es sagrado. La batalla por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de la importancia de cada detalle en el plan divino y de cómo, a pesar de los intentos del enemigo, la voluntad de Dios prevalece. A medida que profundizamos en estos secretos bíblicos, se nos revela una mayor comprensión de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor y de la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe. En las próximas partes, exploraremos más a fondo las implicaciones de este evento y cómo se conecta con otros misterios bíblicos. Analizaremos el simbolismo detrás de la figura de Moisés y cómo su legado continúa impactando nuestra comprensión de la fe y la redención. El episodio de la disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y Satanás nos obliga a considerar varias dimensiones de la realidad espiritual. Para entender mejor este acontecimiento, debemos profundizar en el simbolismo y el significado de Moisés en la historia bíblica. Moisés no solo es una figura central en el Antiguo Testamento, su vida y legado tienen repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este acto de liberación es una representación poderosa de la redención que Dios ofrece a su pueblo. La Pascua, el evento que marca la salida de Egipto, se convierte en un símbolo recurrente de salvación y esperanza. Moisés, al ser el líder de esta liberación, se convierte en un precursor de Cristo, el libertador definitivo. El cuerpo de Moisés, por lo tanto, no es solo un cuerpo, es un símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Si Satanás hubiera conseguido hacerse con él, podría haber intentado utilizarlo para desacreditar la obra de Dios. Pero, ¿por qué este interés tan particular en el cuerpo de un profeta muerto? Para entenderlo, debemos analizar el contexto espiritual de la época. En el mundo antiguo, los cuerpos de los líderes religiosos y profetas eran vistos como objetos de gran poder. Se creía que podían otorgar bendiciones, protección y hasta milagros. Profanar o manipular el cuerpo de Moisés habría sido un golpe devastador para la fe de los israelitas. Satanás, en su constante intento de socavar la obra de Dios, habría querido utilizar el cuerpo de Moisés como un trofeo para sembrar confusión y desmoralización. Pero la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos habla de un conflicto más amplio entre las fuerzas del bien y del mal. Este no es un simple enfrentamiento físico, sino una batalla espiritual de enormes proporciones. El hecho de que el arcángel Miguel, uno de los más poderosos y altos servidores de Dios, se involucre directamente, subraya la importancia de esta contienda. La intervención de Miguel es una declaración de que Dios no permitirá que sus santos sean profanados. Moisés, como símbolo de la ley y de la alianza divina, debía permanecer intacto.
Esta defensa divina es un recordatorio constante de que Dios protege a los suyos y de que, a pesar de los intentos de Satanás, la voluntad divina prevalece. Este episodio también abre una ventana a la comprensión de la guerra espiritual. La Biblia nos dice que estamos en constante lucha contra las fuerzas espirituales de maldad. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un ejemplo claro de cómo estas fuerzas intentan interferir en el plan de Dios. Pero, al mismo tiempo, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la protección que ofrece a su pueblo. En el ámbito de la resurrección, el cuerpo de Moisés puede tener un significado adicional. La Biblia nos habla de la resurrección de los muertos en los últimos tiempos, y Moisés, como figura prominente, tiene un papel en esta narrativa. Satanás, al intentar tomar su cuerpo, podría haber querido impedir esta resurrección y el cumplimiento del plan divino de redención y vida eterna. La defensa de Moisés por parte del arcángel Miguel es un recordatorio de la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque Satanás intenta constantemente desviar y destruir, los planes de Dios son infalibles. Esta historia nos inspira a mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios está en control y que, a pesar de las pruebas y ataques, su voluntad prevalecerá. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un acontecimiento de gran significado espiritual. Nos invita a reflexionar sobre la protección divina, la importancia de los símbolos sagrados y la constante batalla entre el bien y el mal. A medida que exploramos estos secretos bíblicos, encontramos un mayor entendimiento de la profundidad y la complejidad de la obra de Dios en nuestras vidas. El misterio en torno al cuerpo de Moisés y la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y la manera en que Dios protege y honra a sus siervos fieles. Moisés fue no solo un líder político y militar, sino también un profeta y un intercesor entre Dios y su pueblo. Su vida estuvo marcada por momentos de profunda conexión con lo divino, lo que le confirió una autoridad espiritual única. Uno de los aspectos más fascinantes de Moisés es su relación directa y personal con Dios. En Éxodo capítulo 33 versículo 11, se nos dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta intimidad con Dios no solo le otorgó sabiduría y fortaleza, sino que también lo transformó en un símbolo viviente de la presencia y la guía divina entre los israelitas. Cualquier intento de Satanás por profanar su cuerpo podría interpretarse como un ataque directo a esa relación especial y a la confianza del pueblo en la dirección divina. La propia muerte de Moisés es un evento rodeado de misterio y reverencia. En Deuteronomio capítulo 34 versículo del 5 al 6, se describe cómo murió en la tierra de Moab, y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Este acto de Dios no solo muestra el honor y el respeto hacia su siervo, sino también una protección especial para su cuerpo. Mantener su lugar de entierro oculto impidió cualquier intento de idolatría o profanación. Dios, al cuidar de Moisés hasta en la muerte, nos muestra que su protección y cuidado no cesan ni siquiera al final de nuestras vidas terrenales. En el contexto de la guerra espiritual, la disputa sobre el cuerpo de Moisés se convierte en un recordatorio de la continua vigilancia y protección divina sobre aquellos que han sido llamados a cumplir su propósito. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás no es simplemente un evento aislado, sino parte de una lucha más amplia que abarca toda la historia de la humanidad. Cada batalla espiritual, cada intento de desviar o destruir el plan de Dios, es contrarrestado por la fidelidad y la intervención divina. Es importante considerar también la figura de Miguel en esta narrativa. Como el líder de los ejércitos celestiales y protector del pueblo de Dios, Miguel representa la fuerza y la justicia divinas. Su papel en la disputa sobre el cuerpo de Moisés subraya la importancia del conflicto y la necesidad de defender lo sagrado. En Daniel capítulo 12 versículo 1, se nos habla de Miguel como el gran príncipe que se levanta para defender a los hijos de su pueblo. Su intervención en este caso es una manifestación de su misión continua de proteger y luchar por la justicia divina. Otro punto a considerar es el simbolismo del cuerpo de Moisés en la teología de la resurrección. Moisés, como uno de los más grandes profetas, tiene un lugar significativo en la expectativa de la vida eterna. La protección de su cuerpo puede interpretarse como una señal de la esperanza en la resurrección y la vida después de la muerte. Satanás, al intentar tomar posesión de su cuerpo, podría estar intentando impedir esta promesa divina, sembrando dudas sobre la resurrección y la fidelidad de Dios.
La narrativa de la disputa también nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos y ataques espirituales, no estamos solos. Dios envía a sus ángeles y utiliza su poder para protegernos y asegurarnos que su propósito se cumpla. Esta protección divina no se limita a figuras históricas como Moisés, sino que se extiende a todos los que confían en él y siguen su camino. El estudio de estos secretos bíblicos y la comprensión de la guerra espiritual nos fortalecen y nos preparan para enfrentar nuestras propias luchas. Al meditar sobre el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés, encontramos una mayor apreciación de la profundidad de la protección y el amor de Dios hacia sus siervos. Nos damos cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros y en las batallas más difíciles, Dios está presente, guiándonos y defendiéndonos. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos lleva a examinar otro aspecto crítico: la naturaleza del poder y la autoridad espiritual en el contexto bíblico. Moisés no solo fue un líder, fue un representante directo de la voluntad divina. Su vida y obra fueron una manifestación tangible del poder de Dios operando en el mundo. Este poder y autoridad espiritual no terminan con la muerte física, lo que explica en parte el interés de Satanás por su cuerpo. Consideremos la importancia de Moisés en la tradición judía y cristiana. Él fue el mediador de la ley, el instrumento a través del cual Dios estableció un pacto con Israel. La ley, dada en el monte Sinaí, no solo guió al pueblo en su conducta moral y espiritual, sino que también fue una revelación directa del carácter de Dios. Moisés, como el dador de la ley, encarnaba esta revelación y autoridad. Cualquier intento de deshonrar su cuerpo podría ser visto como un intento de deshonrar la propia ley de Dios. Además, Moisés tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios de una manera que pocos otros experimentaron. En el monte Sinaí, Moisés se encontró cara a cara con Dios y recibió directamente las tablas de la ley. Esta cercanía a lo divino impregnó a Moisés de una santidad especial. Su cuerpo, por lo tanto, no era simplemente un cuerpo humano, era el cuerpo de alguien que había estado en la presencia directa de Dios. Esta santidad es lo que Satanás buscaba profanar, intentando desestabilizar la relación sagrada entre Dios y su pueblo. Es interesante también considerar el rol de Moisés como intercesor. En varias ocasiones, intercedió por Israel, suplicando a Dios que perdonara a su pueblo y les diera una segunda oportunidad. Esta función de intercesor es una prefiguración del rol que Cristo desempeñaría más tarde como el mediador entre Dios y la humanidad. La disputa sobre el cuerpo de Moisés, entonces, también puede ser vista como un ataque contra este papel de intercesión y mediación divina. En el contexto del Nuevo Testamento, la figura de Moisés es utilizada para ilustrar la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. En la transfiguración de Jesús, Moisés aparece junto a Elías, representando la ley y los profetas, confirmando a Jesús como el cumplimiento de ambos. La presencia de Moisés en este evento subraya su continua importancia en la narrativa de la redención. Satanás, al intentar tomar su cuerpo, podría estar tratando de evitar que Moisés desempeñe su papel en este testimonio de la supremacía de Cristo. La intervención del arcángel Miguel es una poderosa afirmación de la protección divina. Miguel, como defensor del pueblo de Dios, asegura que los propósitos divinos no sean frustrados. Su papel en la disputa sobre el cuerpo de Moisés es un ejemplo de cómo Dios emplea a sus ángeles para proteger y cumplir su voluntad. Esta intervención también resalta la realidad de la guerra espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto. La victoria de Miguel sobre Satanás en esta disputa también prefigura la victoria final de Dios sobre el mal. En el Apocalipsis, se nos muestra a Miguel liderando las huestes celestiales en la batalla final contra Satanás y sus ángeles, asegurando el triunfo del reino de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un microcosmos de esta batalla cósmica, un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos, la victoria final pertenece a Dios. Al reflexionar sobre estos eventos, somos llamados a reconocer la profundidad del compromiso de Dios con su pueblo. Moisés, como un siervo fiel, fue protegido incluso en la muerte, subrayando la fidelidad de Dios hacia aquellos que le sirven. Este relato nos ofrece una perspectiva más amplia sobre la importancia de mantener nuestra integridad espiritual y confiar en la protección divina. La historia de la disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un relato antiguo,
sino una lección continua sobre la guerra espiritual, la santidad y la protección de Dios. Nos inspira a valorar la santidad en nuestras vidas, a reconocer la constante batalla espiritual y a confiar en la defensa que Dios provee para sus siervos. En cada aspecto de esta narrativa, encontramos un reflejo del amor, la justicia y la soberanía de Dios. El análisis de la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos invita a considerar las lecciones espirituales y éticas que se desprenden de este misterioso acontecimiento. Moisés, como figura central de la fe y la ley en la tradición judeocristiana, no solo es un símbolo de liderazgo, sino también un ejemplo de humildad y obediencia a la voluntad divina. Al examinar su vida y su legado, podemos extraer enseñanzas profundas sobre la relación entre el ser humano y lo divino. Una de las lecciones más significativas que podemos aprender de Moisés es la importancia de la humildad. A pesar de su posición privilegiada como líder del pueblo de Israel y su cercana relación con Dios, Moisés siempre mostró una profunda humildad. En Números capítulo 12 versículo 3, se nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Esta humildad es fundamental para comprender por qué Dios lo eligió para liderar a su pueblo y por qué su vida y muerte tienen un significado tan profundo. La humildad de Moisés no era solo una cualidad personal, sino una manifestación de su total dependencia y confianza en Dios. A lo largo de su vida, enfrentó innumerables desafíos y oposiciones, tanto externas como internas. Sin embargo, en cada situación, Moisés buscó la guía y la fortaleza de Dios, reconociendo que sin él, no podría cumplir su misión. Esta dependencia total de Dios es una lección vital para todos los creyentes, recordándonos que nuestras propias fuerzas son insuficientes sin la ayuda divina. Otra enseñanza crucial es la obediencia. Moisés mostró una obediencia inquebrantable a la voluntad de Dios, incluso cuando las tareas parecían imposibles o las instrucciones difíciles de seguir. Desde confrontar al faraón hasta guiar al pueblo a través del desierto, Moisés siguió fielmente las instrucciones divinas. Esta obediencia no solo demostró su fe, sino que también fortaleció su relación con Dios, permitiéndole ser un canal a través del cual Dios obrara grandes maravillas. La vida de Moisés también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la intercesión. En varias ocasiones, Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando pecaron contra Dios, suplicando misericordia y perdón. Su capacidad para ponerse en el lugar de los demás y rogar por su redención es un poderoso ejemplo de amor y compasión. Esta intercesión no solo salvó al pueblo en múltiples ocasiones, sino que también reveló el carácter misericordioso de Dios, dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El misterio de su entierro y la disputa sobre su cuerpo también subrayan la importancia del respeto por lo sagrado. Dios mismo enterró a Moisés, ocultando su sepulcro para evitar cualquier forma de idolatría o profanación. Este acto divino enfatiza que lo sagrado debe ser tratado con reverencia y cuidado, recordándonos que ciertos aspectos de lo divino están más allá de nuestra comprensión y control. La intervención de Miguel en la disputa también nos enseña sobre la justicia divina y la protección de Dios. Miguel, como defensor del pueblo de Dios, actúa para asegurar que el propósito divino se cumpla y que lo sagrado no sea profanado. Esta intervención es un recordatorio de que, aunque enfrentemos fuerzas malignas y desafíos espirituales, no estamos solos. Dios envía a sus ángeles para protegernos y luchar por nosotros, asegurando que su voluntad prevalezca. La disputa sobre el cuerpo de Moisés es un llamado a la fe y la perseverancia. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó dudas, oposiciones y dificultades, pero mantuvo su fe y perseveró en su misión. Este ejemplo nos anima a mantener nuestra fe firme, incluso en tiempos de prueba, confiando en que Dios está con nosotros y que su propósito se cumplirá a pesar de cualquier obstáculo. La vida y muerte de Moisés, y la misteriosa disputa sobre su cuerpo, están llenas de lecciones profundas sobre humildad, obediencia, arrepentimiento, respeto por lo sagrado, justicia divina y fe perseverante. Estas enseñanzas no solo enriquecen nuestra comprensión de la narrativa bíblica, sino que también nos inspiran a vivir nuestras vidas de manera que honremos a Dios y reflejemos su amor y justicia en el mundo. La figura de Moisés y la disputa sobre su cuerpo también nos llevan a explorar las implicaciones teológicas y simbólicas que este acontecimiento tiene en la narrativa bíblica.
La vida y obra de Moisés son un reflejo del poder redentor de Dios y su intervención continua en la historia humana. Su papel como liberador, legislador y profeta nos ofrece un modelo de liderazgo divino que trasciende las épocas y culturas. Un aspecto significativo de Moisés es su rol como mediador del pacto entre Dios e Israel. En el monte Sinaí, Moisés actuó como intermediario, recibiendo la ley de Dios y transmitiéndola al pueblo. Este pacto, sellado con sangre de sacrificios, estableció las bases de la relación entre Dios y su pueblo elegido. Moisés, como mediador, simboliza la conexión directa y vital entre lo divino y lo humano. La disputa sobre su cuerpo puede entenderse como un intento de Satanás de desacreditar y corromper esta conexión sagrada. El papel de Moisés como legislador es también crucial. La ley mosaica no solo regulaba la vida religiosa y moral de Israel, sino que también proporcionaba un marco para la justicia y la equidad. Esta ley revelada por Dios a través de Moisés fue una guía divina que dirigió al pueblo en su camino hacia la santidad. La figura de Moisés como dador de la ley tiene una resonancia profunda en la tradición judeocristiana, y cualquier intento de Satanás de tomar su cuerpo podría verse como un ataque a la santidad y la autoridad de la ley misma. Otra dimensión a considerar es el simbolismo de Moisés en la narrativa de la redención. Su vida prefigura la obra de Cristo de múltiples maneras. Así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, Cristo libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. Moisés intercedió por su pueblo, rogando por su perdón y misericordia, de manera similar a como Cristo intercede por nosotros ante el Padre. La disputa sobre el cuerpo de Moisés, entonces, también podría interpretarse como un intento de Satanás de desviar el cumplimiento de las promesas redentoras que se materializan plenamente en Cristo. La visión de Moisés de la tierra prometida, a pesar de no poder entrar en ella, es otro elemento significativo. Desde el monte Nebo, Moisés contempló la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Esta visión simboliza la esperanza y la promesa del cumplimiento divino, incluso cuando la entrada directa no es posible. La muerte de Moisés en ese monte y su entierro por Dios mismo en un lugar desconocido subrayan el misterio y la santidad de sus últimos momentos. La ocultación de su cuerpo es un acto divino que protege la integridad de su legado y evita cualquier forma de idolatría. La intervención de Miguel en la disputa por el cuerpo de Moisés también tiene una resonancia profunda en el contexto de la guerra espiritual. Miguel, como líder de los ejércitos celestiales, representa la justicia y la protección divina. Su enfrentamiento con Satanás es una manifestación de la batalla continua entre el bien y el mal. La victoria de Miguel reafirma la supremacía de Dios sobre las fuerzas del mal y la protección que ofrece a sus siervos fieles. Esta intervención no solo asegura la integridad del cuerpo de Moisés, sino que también reafirma el compromiso de Dios con su pueblo. El acontecimiento de la disputa sobre el cuerpo de Moisés nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la santidad y la protección divina. La santidad de Moisés, su vida dedicada al servicio de Dios y su papel crucial en la historia de la salvación, son protegidos incluso después de su muerte. Este acto divino de protección nos recuerda que la santidad y la fidelidad a Dios son valores que trascienden la vida terrenal y tienen repercusiones eternas. La vida de Moisés y la disputa sobre su cuerpo nos enseñan sobre la continuidad del plan divino a lo largo de la historia, desde la liberación de Israel hasta la revelación de la ley y la anticipación de la redención en Cristo. La historia de Moisés es un testimonio de la fidelidad de Dios y su compromiso con la humanidad. La intervención divina en la protección de su cuerpo es un recordatorio de que, a pesar de los intentos de las fuerzas malignas, el propósito de Dios se cumplirá. La narrativa de Moisés nos inspira a vivir con integridad, humildad y obediencia, confiando en la protección y el propósito divino. En cada aspecto de su vida y en los eventos misteriosos que rodean su muerte, encontramos una profunda conexión con la obra redentora de Dios y su amor eterno por su pueblo. En el relato de Moisés, se percibe una profunda lección sobre la importancia de la fidelidad y la perseverancia en la vida espiritual. Moisés es un ejemplo vivo de cómo la dedicación a la voluntad de Dios y la resistencia ante las pruebas pueden conducir a un legado perdurable y significativo. Su vida está marcada por numerosos desafíos y tribulaciones, pero su fidelidad nunca flaqueó, demostrando un compromiso inquebrantable con su llamado divino.
Una de las pruebas más destacadas en la vida de Moisés fue su enfrentamiento con el faraón de Egipto. Armado únicamente con la fe y la dirección de Dios, Moisés se presentó ante el faraón, demandando la liberación del pueblo de Israel. Este acto de valentía y obediencia es un testimonio de la fe inquebrantable de Moisés en el poder y la promesa de Dios. Las 10 plagas, que culminaron en la liberación de los israelitas, son una demostración del poder divino actuando a través de un siervo fiel. Además de los enfrentamientos externos, Moisés también tuvo que lidiar con la rebeldía y la ingratitud del pueblo de Israel. A pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios, los israelitas frecuentemente dudaban de Dios y se quejaban de su situación. Moisés, con paciencia y compasión, intercedía por ellos, rogando a Dios por misericordia y dirección. Su liderazgo en el desierto, durante los 40 años de peregrinación, es un testimonio de su perseverancia y dedicación a la misión que Dios le había encomendado. La capacidad de Moisés para mantenerse firme en su fe y misión, a pesar de los constantes desafíos, es una lección importante para todos nosotros. Su vida nos enseña que, incluso cuando enfrentamos oposición y dificultades, debemos confiar en la guía divina y perseverar en nuestro camino. La fidelidad de Moisés no solo le permitió liderar al pueblo de Israel hacia la libertad, sino que también le aseguró un lugar significativo en la historia de la salvación. La narración de la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos lleva a considerar la importancia de la integridad personal y la pureza espiritual. Moisés, a lo largo de su vida, mantuvo una relación íntima y directa con Dios. Esta cercanía no solo le otorgó autoridad espiritual, sino que también lo hizo un blanco para las fuerzas del mal. La intención de Satanás de tomar su cuerpo puede interpretarse como un intento de corromper esa pureza y santidad. La intervención de Miguel en la disputa es un recordatorio poderoso de la protección divina sobre aquellos que son fieles a Dios. La defensa del cuerpo de Moisés por parte del arcángel es una manifestación de la justicia y el poder de Dios, asegurando que lo sagrado se mantenga puro y sin profanación. Este acto también nos recuerda que, aunque enfrentemos ataques espirituales, la protección de Dios está siempre presente, guiándonos y defendiéndonos. Otro aspecto relevante es el legado que Moisés dejó. A través de sus escritos, enseñanzas y liderazgo, Moisés estableció una base sólida para la fe y la práctica religiosa de Israel. La ley mosaica, que incluía principios morales, éticos y ceremoniales, proporcionó una guía integral para vivir una vida santa y justa. Esta ley no solo dirigió al pueblo en su tiempo, sino que también influenció profundamente la tradición judeocristiana. El legado de Moisés va más allá de su vida terrenal, extendiéndose a través de las generaciones como un ejemplo de fe, obediencia y liderazgo espiritual. Su vida y obra continúan siendo una fuente de inspiración y enseñanza para todos los que buscan seguir el camino de Dios. La disputa sobre su cuerpo y la intervención divina en su favor son testamentos de su importancia y del impacto duradero de su fidelidad. La historia de Moisés y la protección de su cuerpo nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la santidad y la dedicación a Dios. La vida de Moisés, marcada por su servicio fiel y su conexión íntima con lo divino, nos desafía a buscar una relación más profunda y significativa con Dios. Nos invita a vivir con integridad, a enfrentar los desafíos con fe y a confiar en la protección y la guía divina en todas las circunstancias. El relato de Moisés, en su totalidad, es una lección continua sobre la importancia de la fe, la obediencia y la perseverancia. Nos muestra que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, la fidelidad a Dios nos llevará a cumplir nuestro propósito divino y dejar un legado perdurable. La vida de Moisés es un testimonio de la gracia y el poder de Dios obrando a través de aquellos que le son fieles. El legado de Moisés culmina en una de las promesas más poderosas y esperanzadoras de la narrativa bíblica: la entrada a la tierra prometida. Aunque Moisés no entró físicamente en ella, su visión desde el monte Nebo representa la realización del pacto divino y la culminación de su misión en la tierra. Esta visión final es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, a pesar de las dificultades y los obstáculos que puedan surgir en el camino. El monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida, es un lugar cargado de simbolismo. Desde allí, Moisés pudo contemplar la tierra que sus descendientes habitarían, una tierra que fluye leche y miel. Esta visión no solo simboliza la culminación de su misión,
sino también la esperanza y la certeza del cumplimiento de las promesas divinas. A pesar de no poder entrar físicamente, Moisés fue testigo del destino final de su pueblo, confirmando que sus esfuerzos y su fidelidad no fueron en vano. La muerte de Moisés y su entierro por parte de Dios mismo en un lugar desconocido subrayan la santidad y el respeto que su vida y legado merecen. Este acto divino de ocultación del cuerpo de Moisés sirve como un recordatorio de que ciertos aspectos de lo divino están destinados a permanecer en el misterio. La decisión de Dios de enterrar a Moisés en secreto protege su cuerpo de cualquier forma de profanación o idolatría, manteniendo su santidad intacta. La intervención de Miguel en la disputa con Satanás sobre el cuerpo de Moisés también nos enseña sobre la naturaleza de la autoridad espiritual y la justicia divina. Miguel, como defensor de los propósitos divinos, asegura que la voluntad de Dios prevalezca sobre los intentos de corrupción y deshonra por parte de las fuerzas del mal. Este enfrentamiento es una manifestación de la continua protección divina sobre aquellos que han sido fieles a su llamado y misión. La protección del cuerpo de Moisés y la intervención de Miguel también pueden ser vistas como un reflejo de la lucha espiritual que todos enfrentamos. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y ataques, no estamos solos. Dios envía a sus ángeles y emplea su poder para protegernos y guiarnos, asegurando que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Este relato nos anima a mantener nuestra fe y confianza en la protección divina, sabiendo que Dios está siempre con nosotros, incluso en las batallas más difíciles. La figura de Moisés y su legado también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la esperanza. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó numerosas pruebas y desafíos, pero su fe y obediencia a Dios nunca vacilaron. Su vida es un ejemplo de cómo la fidelidad y la dedicación a la misión divina pueden llevar a la realización de grandes propósitos y dejar un impacto duradero en la historia. Además, la historia de Moisés nos enseña sobre el valor del liderazgo espiritual. Moisés, como líder del pueblo de Israel, no solo guió a su pueblo físicamente, sino también espiritualmente. Su liderazgo basado en la fe, la humildad y la obediencia a Dios es un modelo para todos aquellos que buscan liderar con integridad y propósito. Su capacidad para interceder por su pueblo y su disposición a seguir la guía divina, incluso en las circunstancias más difíciles, son lecciones valiosas para cualquier líder espiritual. El relato de la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos llama a reflexionar sobre la naturaleza de la santidad y la pureza espiritual. La vida de Moisés, marcada por su conexión íntima con Dios y su dedicación a la misión divina, nos desafía a buscar una relación más profunda y significativa con lo divino. Nos recuerda que la santidad es un llamado a vivir con integridad y fidelidad, confiando en la guía y protección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, la historia de Moisés y la disputa sobre su cuerpo son un recordatorio poderoso de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. A pesar de los intentos de Satanás de desviar y destruir, la voluntad de Dios prevalece. La intervención divina y la protección de los siervos fieles subrayan la justicia y el poder de Dios, asegurando que su propósito se cumpla a pesar de cualquier oposición. La vida de Moisés, su misión y su legado continúan siendo una fuente de inspiración y enseñanza para todos nosotros. Nos desafía a vivir con fe, obediencia y perseverancia, confiando en la guía y protección de Dios. La narrativa de Moisés nos recuerda que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la fidelidad a Dios nos lleva a cumplir nuestro propósito divino y deja un impacto duradero en la historia de la redención.